Muy buenas bendiciones para todos. Saludos especiales para todos. Bueno, en esta noche y después de un largo descanso que tuvimos de las transmisiones, vamos a retomar nuestro tema de jueces, a finalizarlo. Recuerde que terminamos en el capítulo 21 de jueces, pero les dije que los primeros capítulos del libro de jueces los íbamos a dejar para lo último, porque era la introducción al tema que queremos tratar en la actualidad, y es guerra espiritual de alto nivel. Dios está levantando en este tiempo un ejército y un pueblo que salga de la conformidad, que salga de la queja, que salga de las oraciones normales y naturales que acostumbramos a hacer. Dios desea que entremos a niveles especiales, que así como habíamos estado hablando de ser una corte suprema, de levantar esa autoridad que Jesús nos entregó, realmente Dios está deseando en este tiempo que nos levantemos como hombres y mujeres de Dios, que no le tengan miedo a nada, que tengan que enfrentarse con lo que se tengan que enfrentar. Lo van a hacer sin pensar en si pueden, si no pueden, si están, si no están, si tienen las herramientas o no, porque esta generación que Dios levanta viene con el chip incrustado que les hace entender que ya lo tienen todo para ganar en la guerra. Sin embargo, no vamos a entrar en guerra espiritual sin hacerlo de la manera correcta, sin hacerlo de la manera inteligente. Con los años uno ha podido ver cómo por la irresponsabilidad de muchas autoridades espirituales, por la ignorancia de nosotros como guerreros, por el factor que sea, muchos entramos a la guerra espiritual, a pelear una batalla, a pelear la familia, a pelear lo que sea, y realmente entramos de la manera equivocada. No entramos de la manera correcta, y es allí donde vienen ciertas consecuencias de una guerra mal practicada. El problema de hoy en día no es no tener autoridad, sino tenerla y no saberla usar. A nosotros, con el tiempo, y la iglesia cristiana en general ha usado o ha enseñado que nosotros podemos meternos en el territorio del diablo cuantas veces queramos y vamos a tener grandes victorias, y eso no es así, eso no es cierto. Si nosotros no somos obedientes a lo que Dios establece en su palabra, a sus designios, a sus diseños, a sus ordenanzas, la guerra espiritual va a ser un fracaso y va a ser un dolor de cabeza. Y usted va a poder, y escúcheme bien, eso lo vamos a estudiar hoy, usted va a poder entrar a conquistar ciertos territorios y terrenos o palabras que Dios le dio, porque la guerra algo nos tiene que dejar.
Pero no siempre el tener la victoria en la guerra, marque esto, escríbalo, guárdelo, mándelo a imprimir, péguelo en su pared, en su televisor. No siempre el tener la victoria en la guerra espiritual es sinónimo de victoria. De éxito, perdón. No siempre tener la victoria en la guerra espiritual es sinónimo de éxito. No es sinónimo que las cosas hayan estado bien. Nosotros vimos en la última parte con los benjaminitas cómo subieron a una guerra, pero subieron de la manera equivocada. Fueron a pelear contra los hijos de Benjamín, de Efraín, ¿verdad? Y allí subieron los de Benjamín, pero fracasaron aún en medio de esto, porque Dios no los mandó. Por lo menos, es decir, Dios les dio el aval porque ellos lo pidieron, pero ellos iban ilegalmente, porque iban fundamentados en una mentira. Lo mismo vamos a estudiar hoy. Por eso vaya al libro de Jueces, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 y 5 versículos del capítulo 2. Jueces capítulo 1, todo el capítulo, y Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 5. Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias, Señor. Hoy, Espíritu de Dios, anhelamos que nos enseñes y nos hables. Háblanos a través de tu palabra y llévanos a nuevos niveles de profundidad, a nuevos niveles de conocencia acerca de ti, de nuevos niveles, Señor, en los que podamos experimentar la gloria tuya, Señor, la gloria tuya, no un fingimiento, Dios, no algo que nos cuentan, no el verlo en otros, sino una verdadera intervención de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces capítulo 1, versículo 1. Si usted conoce personas que se quieran conectar y que quieran aprender acerca de la guerra espiritual, pues este es un buen tiempo. Estos son seminarios que se dan, desde luego no tienen ningún valor, son para todas las personas. Tienen todo el derecho de estar, porque es una transmisión abierta. Así que si usted quiere estar, hombre, este es el tiempo para invitar a alguien también. Dice, aconteció después de la muerte de Josué. Recuerde que estos son los primeros capítulos de de Jueces. Antes de entrar en el tiempo de los jueces, donde tenían que ser colocados jueces para que vinieran a juzgar a Israel y a liberarlos por causa del pecado que Israel practicaba. Dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con Judá. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Mire, lo primero que yo veo en esta introducción que vamos a hacer de la guerra espiritual, y en cualquier batalla que usted tenga espiritualmente, usted no va a poder ir a la guerra solo. Escuche esto. Usted no puede ir a la guerra espiritual solo. Usted puede llevar una batalla, ¿de acuerdo? Pero siempre es bueno que alguien esté con usted. Los cristianos han adquirido, es un fenómeno extraño, feo, malo. Y es que yo peleo mis batallas. Yo no tengo por qué decirle a nadie. Mi pastor no tiene que saber, mi hermano no tiene que saber, la familia no tiene que saber. Y lo cierto es que las batallas no se pueden pelear solas.
o solos. Nosotros debemos tener, si no nosotros, gente que respalde nuestra pelea. Pero ese fenómeno de yo prefiero orar solo, yo prefiero hacer las cosas solo, se tiene que cortar en su vida. Porque el hacer las cosas solo le va a traer como consecuencia la derrota, o si no la derrota, una fuerte garrotera del infierno. Porque no es lo mismo que pelee 1 contra 10 que peleen 2 contra 10. No es lo mismo. Porque cuando pelea uno solo contra 10, la fuerza de los 10 está sobre ese 1. Cuando pelean 2, la fuerza de 5 está sobre el 1 y la fuerza de 5 está sobre el otro. Si pelean 3, así se va a ir dimensionando la pelea. Yo no puedo guerrear solo. Y Judá le dijo a Simeón: venga conmigo, pelee conmigo, ayúdeme a conquistar, ¿verdad? Y luego yo voy a ir con usted a conquistar su tierra. Así que lo primero que debemos entender antes de entrar, porque hoy voy a dar una muy superficial introducción, pero este tema de la guerra espiritual, el Señor me ha estado hablando y forjando este tema, y va a ser un tema de mucha revelación y de mucho impacto para su vida. Usted va a lograr entrar en dimensiones profundas del espíritu para alcanzar grandes victorias. Pero una de las primeras cosas es que usted va a tener que ver, va a tener que entender que no puede ir solo. Por eso yo no creo en cuando Dios hace un llamado especial, pero no a todos se los hace. Y cuando un ministro anda sin cabeza, cuando un ministro no ha aprendido obediencia ni sujeción, cuando hacen lo que les da la gana, cuando pasan por encima del mismo Dios, es un ministro, una iglesia, es un creyente, una oveja que es vulnerable a ser blanco del infierno. Es vulnerable a ser un ataque fácil o un blanco fácil para el infierno. Así que dice que ellos huyeron, dice el 6, mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Adoni-Bezek era uno de los príncipes de Canaán, no de Canaán, Canaán. Y y Adoni-Bezek era un hombre que era sanguinario. Y a los pueblos donde llegaba a conquistar, escúchame bien, aunque todo esto lo vamos a estudiar paso por paso y punto por punto en todo el tema de la guerra espiritual de alto nivel. Pero en este caso dice que Judá y Simeón llegaron, lo persiguieron, lo capturaron, le cortaron los pulgares de sus manos y los pulgares de sus pies. Y cuando ellos dos hicieron esto, Adoni-Bezek dijo: yo hice eso con 70 reyes y los puse a recoger migajas debajo de mi mesa. Haga el ejercicio. Yo quiero que pensemos en que estas son las migajas. Usted con su mano, usted para recoger esto, usted ocupa ¿qué? Su pulgar. Pero si yo no tuviera el pulgar, quizá yo pueda agarrar esto, pero difícilmente voy a poder agarrar las migajas. Es más, aquí tengo sal. Vamos a ver si puedo hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo acá, vean. Este pastor es muy figurativo. Entonces, vea, aquí voy a poner sobre esta bandeja llamada agenda. Ay, Dios mío, estoy haciendo estragos. Bueno, ahí. Se me salió la Biblia, vea. Bueno,
Aquí hay unas cuantas migajas de alguna cosa. Resulta que cuando yo tengo mi pulgar, puede que no agarre mucho, pero yo puedo agarrar. No sé si ve, y voy a soltarlo acá para que usted vea que sí recogí algo. Mire, ahí está. Pero difícilmente sin mi pulgar voy a poder recoger algo. Mire, solamente se me pega, y eso porque mis dedos son muy grasosos. Se pega, pero no puedo recoger. Era una verdadera tortura lo que este hombre le hizo a 70 reyes. Y sin saberlo o sabiéndolo, la Biblia no lo dice. La Biblia no lo menciona, pero sin saberlo, Judá y Simeón llegan y hacen lo mismo que este hombre había hecho con los 70 reyes. Sin embargo, yo creo que por su fama, de pronto puede ser que ellos lo supieran. Otra cosa de la guerra espiritual es que lo que el enemigo, escuche esto, lo primero es que usted no puede ir solo a la guerra. No puede ir solo a la guerra, no puede. Tenga eso en su cabeza, no puede. Pero lo segundo es que el arma que Satanás usó para atacar es el arma con la que usted va a obtener la victoria. Voy a volver a repetir eso. El arma que Satanás usó para su destrucción, para su ataque, para su malestar, ¿verdad?, para atacarlo a usted, es el arma que Dios va a usar para sacarlo a la victoria, para obtener la victoria. Por eso usted no se afane cuando usted pierda algo, no se afane cuando usted esté en la inmunda, no se afane cuando alguien lo humille, no se afane cuando usted crea que lo está perdiendo todo, porque si usted es un verdadero hijo de Dios y usted se levanta en medio de la crisis a pelear por lo suyo, usted va a obtener grandes victorias. Porque el arma con que Satanás lo ataca es el arma que Dios va a usar para bendecirlo a usted. Aló, no sé si me está entendiendo, pero el arma que Satanás ocupa para dañarle a usted es el arma que Dios va a usar para levantarlo a usted. Porque de todo lo malo que Satanás hace, Dios siempre hace algo bueno. Versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá en Jerusalén. Marque la palabra combatieron. ¿Qué hicieron? Pelearon, combatieron. No fue como que llegaron y dijeron, a ver, hijitos, nos vamos saliendo, a ver, en filita, todos van dejando, deje esa butaquita ahí que esa es de nosotros. No. Llegaron a pelear. Dice, y combatieron los hijos de Judá en Jerusalén y la tomaron. La capturaron, la conquistaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Y cogieron y los atravesaron a punta de espada. Y pusieron fuego a la ciudad. Marquen su cuaderno, también lo vamos a estudiar. Recuerde que es una introducción, pero son tips que le voy a dar que deben estar presentes en la guerra espiritual. En la guerra espiritual, o usted derrota al enemigo y lo acaba y usted obtiene la victoria, o usted lo deja mal herido para que él se levante después con más enojo y con aras de venganza y lo ataque a usted. O usted destruye a su enemigo, o su enemigo volverá y lo destruirá a usted. Aquí cogieron y pasaron a filo de espada a todos, y habiéndolos matado les prendieron candela, como para que no quede duda. Como por si hay algún fuertecito que no se murió con la atravesada que le metieron, por lo menos se muera quemado. Y nosotros como cristianos muchas veces entramos en esos juegos espirituales que no van de la mano del Señor. Los enemigos espirituales se acaban, el pecado se tiene que exterminar de raíz, porque un enemigo espiritual es el pecado. No solamente la vecina que echa chisme de nosotros. Todo lo que es contrario a Dios, porque es enemigo de Dios, es enemigo nuestro.
El pecado, los brujos, los hechiceros, los satanistas, el adulterio, la relación adúltera, no la amante de su marido. Eso lo vamos a aprender. Yo conozco pastores que invitan a sus ovejas a orar y a maldecir a las amantes de los esposos. No, señores, están orando mal. Porque al primero que vieran maldecir eso es su marido, y eso sí no lo hacen. Debemos de aprender a orar y a entrar en verdadera guerra, teniendo la victoria sin ser retaliados. Porque la retaliación viene por la ilegalidad espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando hacemos guerra espiritual no es una ni dos oraciones. Yo conozco a alguien que, bueno, el Señor le ha dado muchos talentos, muchos dones y bueno, se mueve en muchas áreas. Pero una de esas áreas es la guerra espiritual territorial. Y sí, territorial. Y en cierta ocasión, con todo lo que está pasando en el país, hizo una cierta guerra espiritual. Yo fui convocado, pero yo la verdad no sentí participar. Y de repente me llamó al celular y me dijo: apóstol, por favor, intercede, mira, el Señor me mostró que fulano de tal va a caer, hoy tiene que caer. Bueno, yo le dije, bueno, voy a respaldarles en la oración, vamos a orar. Pero a mí el Señor me mostró algo. Y es que este era un principado que la iglesia tenía, no uno, no dos, la iglesia tenía que levantarse para atacar y destruir, destrozar. Entonces yo la llamé y le dije: vea, apóstol, el Señor me dice esto. No, ya el Señor nos dio la victoria. Yo sentí que cayó, que se rompió, que se partió. Hoy mismo la caída de fulano ya está decretado. Le dije: pues yo no sentí eso. Yo la verdad sentí que nada se rompió, nada se partió, nada se obtuvo. Hoy solamente se oró, hoy se inició la guerra. Si ustedes paran la guerra, mire, ustedes están albiruchando al infierno. Y por eso es que la iglesia no tiene victoria hoy. Porque los unos se levantan y empiezan a echar espada, a echar afuera al diablo y ya quedó, ya tenemos la victoria. Y el diablo enojado viene y sigue atacando. Viene y sigue destrozando. Y uno se pregunta: ¿y dónde está la tal victoria de la que se habló? ¿No nos parece raro? Lo mismo en su casa, lo mismo en su familia, lo mismo en su iglesia, en su congregación, con sus ovejitas, con los que sea. ¿No le parece raro que después de una gran victoria venga lo mismo con la misma fuerza y aún peor? Simple y sencillamente porque nosotros no destrozamos al enemigo. Nosotros lo malherimos y esperamos a que se levante para volver a atacarlo. Él ya tiene nueva estrategia, ya consiguió más amigos, ya consiguió más guerreros, ya tiene todo montado para destrozarnos, y nosotros con las mismas oraciones insulsas pretendemos alcanzar el reino de Dios. Por alguna razón se dice que el reino de los cielos sufre violencia. O sea, eso no es un bonito texto para decir: ay, qué bonito, dijo Juan. No. Dijo Jesús: no es así. No es así. Tenemos que entrar a atacar, pero también tenemos que entrar a exterminar. Si usted y yo no exterminamos a nuestro enemigo espiritual, no haga como ciertos que están por acá cerca, que le dan muñecos y palos con los nombres y estacas para que vaya y entierre con el nombre del vecino y del amante del marido. Eso no se hace, eso es brujería, literalmente hechicería. Muchos que entran en la guerra espiritual están cayendo en hechicería, en brujería, total, hermano. Un pastorcito mentiroso cogió y hizo de mí un muñeco, de mi estatura, le puso mi nombre y llevó a todos sus líderes a que me dieran machete, varilla, palo, candela, prendieron una hoguera, todo enfrente de la casa de nosotros. Hijos del diablo. Y no puedo decir que es que están engañados, no, son pastores
infiltrados en la iglesia del Señor que engañan a la iglesia para que se conviertan en emisarios del infierno sin querer queriendo. Pero las cabezas son hijos del diablo. Y para mí eso es transparente. Versículo 9. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hicieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Los hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Ya les voy a hablar de estos tres. Pero estos tres eran perseguidores de los pueblos indefensos. Sesai, Aimán y Talmai eran malvados. Eran hombres perversos. Y dice que Judá los persiguió y los hirió. Dice, de allí fue a los que habitaban a Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes, hija? Ella entonces le respondió, concédeme un regalo, puesto que me has dado tierra del Negev o del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces, cuando nosotros entramos en la guerra, nosotros tenemos el poder de reclamar ciertos, llamémoslo de esta manera, ciertas reliquias o ciertos regalos o ciertos trofeos o ciertos premios. Cuando usted entra en una guerra espiritual, y aquí le voy a desbarajustar un poco el argumento tonto que nos hemos ganado por toda la vida cristiana, que nos dicen que haciendo oraciones a gritos, que haciendo oraciones repetitivas, que diciendo que estuvimos en guerra 2 días, ya tuvimos la victoria. Porque una guerra es hasta desangrar al enemigo. Y cuando yo logro esto, yo tengo un derecho al botín. Yo tengo un derecho a pedir una recompensa, un premio por mi trabajo. El infierno tiene que darme el botín, porque de eso se trata, de quitarle algo, si no, pues ¿para qué la guerra? Yo no le voy a ir a hacer una guerra a mi vecino si él no me robó. Yo no voy a ir a hacer un reclamo. Yo hago un reclamo cuando definitivamente ese alguien me debe algo. De lo contrario, no. Cuando quiero conquistar algo, de lo contrario, no. Pero de parte de Dios también puede venir, usted puede pedir a Dios una recompensa. Te pido un regalo. La hija, Axa, le estaba pidiendo a su papá, Caleb, una recompensa, de alguna manera, por la batalla que Otoniel había tenido. Recuerde que Otoniel es el primer juez sobre Israel. Si usted no estudió con nosotros el tema de los jueces, en la página, en la Cámara del Rey, usted encuentra una imagen que se llama El poder de los jueces. Y ahí están las 28, 29 charlas que tuvimos acerca de los jueces. Capítulo a capítulo, verso a verso, estuvimos estudiando los jueces. Entonces, una de las ventajas de hacer la guerra correctamente es que nosotros podemos recibir una recompensa o un premio por una guerra bien hecha. Por una guerra que realmente cumplió con el objetivo. No con el objetivo de albiduchar al infierno, no con el objetivo de albiduchar al diablo, sino con el objetivo de alcanzar la victoria en Dios mediante mi obediencia.
Versículo 16. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón. Póngale aquí cuidado, porque aquí nos vamos a tener que cuestionar un asuntico. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Recuerde que estos eran territorios filisteos. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. ¿Se acuerda que yo les enseñé acerca de los carros herrados? ¿Qué son los carros herrados? ¿Cuáles son los carros herrados? Los carros herrados son aquellos que eran de mero hierro, que eran muy pesados, ¿correcto? Que lo jalaban caballos súper entrenados, pesados, y que en sus ruedas tenían cuchillas, espadas. Entonces, al girar la rueda, la espada iba dando vuelta. Y cuando pasaba por el lado o por el medio, si alguien se le atravesaba, le pasaba por encima y lo despedazaba, porque sus ruedas eran de hierro pesado. Por eso estos carros no podían estar en lugares húmedos. Por eso en el valle de Sison fueron derrotados y Sísara tuvo que huir porque sus carros se enterraron, los carros herrados de hierro. Y dice que estos tenían carros de hierro o carros herrados. Dice el 20, y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Cuáles eran? Los 3 hijos de Anac eran Sesai, Aimán y Talmai. Dice, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. No voy a entrar en el detalle porque en el tema de la guerra espiritual voy a tocar a estos personajes, a Sesai, a Aimán y a Talmai. Así que no voy a entrar hoy porque estos 3 los tenemos que presentar algún día a juicio. Pero dice que dice que los benjaminitas no arrojaron a los jebuseos de su tierra, no los arrojaron de Jerusalén. Y habitaron con los jebuseos allí. Habitaron con los jebuseos allí, en Jerusalén. Dice el 22. También la casa de José subió contra, pelea. Tomaron, pelea. Combatieron, pelea. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Mire, hermano, nosotros no podemos dejar escapar nunca, jamás podremos dejar escapar absolutamente a nadie ni a nada de nuestros enemigos. Gravísimo error, hermano. No es que se lo prometieron, no debieron, para eso los mandaron a espiar, para eso los mandaron a vigilar. Poco de incompetentes, les mandan a hacer una tarea y tienen que depender de otros porque no son capaces. Y así somos los cristianos. Hermano, ore. Ay, sí. A los 8 ya está llamando al pastor. Pastor, me ayuda a orar por tal cosa. Y el pastor reventado orando y el hermanito rascándose la panza. Porque son cristianos incompetentes. Pero ninguno de ustedes es así. Todos ustedes son cristianos muy competentes, muy guerreros y poderosos en Dios.
Amén. Dice el versículo 27. Tampoco Manasés, tampoco. ¿Quién no lo hizo? Los benjaminitas con los jebuseos. Pero aquí dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanaac, y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, es decir, los conquistó. Primero fueron amigos, luego los conquistó y fueron, de alguna manera, imperaron sobre los cananeos. Pero mire, aquí hay una explicación. Mas no lo arrojó, no lo sacó. Manasés no expulsó a los enemigos de la tierra, sino que teniéndolos como esclavos, se comenzaron a mezclar con ellos. Y dice el versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Y aquí sigamos leyendo. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Le pagaban a Israel. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec, en Rehob, y moró Aser entre quienes, entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. ¿En medio de quienes? De los cananeos. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no les dejaron descender a los llanos. Los amorreos cogieron y persiguieron a los hijos de Dios para no dejarlos conquistar los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saal. Recuerde que en Ajalón una gran victoria. En Saalbín, en tiempos de Josué, en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, la hizo tributaria. No la sacó, sino que la hizo tributaria. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Y nosotros diríamos, muchos leen este texto y dicen, uy, la conquista de Israel, la conquista, mire, Dios cumplió su promesa, ellos conquistaron la tierra, Dios les prometió, Dios les cumplió. Pero acuérdese lo que le dije al inicio, muchas veces usted va a tener victoria en una batalla, pero eso no significa que usted tenga éxito en esa batalla. Porque usted puede, mire, Saúl salió victorioso. Saúl salió victorioso de la guerra, ¿cierto? Pero no tuvo éxito, porque fue cuando Dios lo desechó para que no fuera más rey, por desobediencia. ¿Tuvo victoria? Sí, tuvo victoria, pero no estaba Dios en eso. Y hay guerras espirituales que vamos a ver resultados, pero esos resultados nos van a traer más adelante problemas, porque hicimos la guerra de la manera inadecuada. Por eso es que la Biblia dice, por eso muchos duermen hoy. Levántate tú que duermes y despiértate de entre los muertos. Porque muchos han tenido guerras espirituales victoriosas, han visto resultados, pero esos resultados con el tiempo han traído malestar a su vida. Amén. Y dice que los hicieron tributarios. Pero resulta que Dios les había dado una palabra.
Cuando ustedes tomen la tierra, sacarán de allí a todos los cananeos, los heveos, los jebuseos, los fereceos y a todos los eos. Los vas a sacar de allí. No dejarás que estén allí, tumbarás sus altares, no se juntarán tus hijas con los hijos de ellos, para que no se mezclen ni las doctrinas, ni la fe, ni la obediencia, ni sus costumbres, porque yo soy Dios, el Dios de ustedes. Pero ellos conquistaron, se hicieron fuertes sobre sus enemigos. Se hicieron fuertes sobre sus enemigos. Empezaron a ver provecho. Ay, no los saquemos, cobrémosles el arriendo para que estén en su tierra. En la tierra que ahora nosotros conquistamos. Vamos a estar ganando, somos mayores, somos más fuertes. Dios nos hizo poderosos. Y era verdad, Dios los había hecho poderosos. Pero mire lo que ocurre. Capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué. El mismo Cristo se aparece aquí en este capítulo. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Mire, Dios introdujo a Israel a la tierra prometida por compromiso y por pacto con los primeros padres de Israel, mas no por amor a Israel. O sea que Dios no amaba a Israel, lo amaba. Pero Dios, que es un Dios justo, los hubiera podido dejar en el desierto, que se murieran y proveerse de un nuevo pueblo. Pero por amor y por pacto, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José se les entrega a todo Israel, se les da la tierra prometida. Pero por compromiso y pacto con los padres de Israel, mas no por Israel. Porque Israel se convirtió en un pueblo soberbio, altivo, en un pueblo que odiaba las ordenanzas de Dios y transitaba en las ordenanzas de los demonios que eran dioses de esos pueblos. Y ellos hicieron alianza y dejaron que ellos les pagaran un alquiler por estar en la tierra, cuando Dios había dicho esto. Dice: yo les prometí esto, jamás mi pacto sería inválido frente a ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces el capítulo 1, desde el versículo 22, desde el 16, donde empiezan las extensiones de la tierra, no es algo tan bueno. Porque aquí los hijos de Dios, los conquistadores, los poderosos que habían logrado conquistar la tierra prometida, estaban en desobediencia. Y hermanos, comenzaron a hacer alianza y amistad. Y viene el mismo Cristo en el Antiguo Testamento y les dice: ¿por qué? Mire, yo les di la tierra. Yo les dije a ellos que no iba a invalidar mi pacto y a ustedes los hice entrar con una sola condición: que conquistaran la tierra, pero que sacaran al enemigo, porque para ustedes ese es un enemigo. Tenían que sacarlo de su tierra. ¿Por qué no lo hicieron? Díganme por qué no lo hicieron. ¿Qué tan difícil era si yo les di el poder, les di la facultad, les di la fortaleza? Aún siendo viejos, Caleb pudo pudo conquistar. ¿Por qué ustedes no lo pudieron hacer? Josué lo hizo. ¿Por qué ustedes no continuaron si yo les di a ustedes una ordenanza? Y mire, por no sacar al enemigo del territorio. Una cosa es ir a pelear al territorio del enemigo, y en eso debemos ser muy sensatos.
Muchos de ustedes han ido al terreno del enemigo a pelear y salen mordisqueados, salen mal, salen llevados. ¿Saben por qué? Por una razón, porque están en el territorio enemigo, territorio que no conocen, territorio donde Dios no los mandó, territorio que por emociones usted está peleando, pero Dios no le dijo que eso iba a ser suyo. Dios le dio una palabra, pero usted se adelanta a empujar esa palabra, a obligar esa palabra, y eso no es así. En este caso vino el ángel de Jehová y dijo: por tanto, yo también digo, es decir, así como ustedes dijeron e hicieron, yo también digo, no los echaré de delante de ustedes. Es decir, a esos amorreos, a esos jebuseos, a esos cananeos, a esos heveos, no los voy a echar fuera, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar todo el libro de los jueces? ¿Lo recuerda? ¿Qué hacía Israel? ¿Quiénes eran los mismos que venían a atacarlos? Los que estaban adentro. Los que estaban adentro hicieron alianzas con reyes más poderosos y vinieron a atacar. Y los dioses de ellos eran el azote de Israel, eran el tropezadero. Adorando a Moloch, terminaron adorando a Astarte, terminaron adorando a Quemos y a un montón de dioses. Eran el tropezadero de ellos. Y esto no fue que se levantó un profeta. Dice que se apareció el ángel de Jehová. Se apareció el ángel de Jehová. Por eso en la guerra espiritual nosotros debemos ser muy cuidadosos. Porque si usted hace guerra espiritual, usted conquista lo que usted cree que debía haber conquistado. Pero usted no extermina a su enemigo y no lo saca fuera de su territorio de victoria. Ese enemigo mañana va a tomar poder sobre su casa, va a tomar poder sobre su vida, va a tomar poder sobre lo suyo. Usted va a perder lo poco o lo mucho que haya hecho porque usted no fue obediente. Muchos de ustedes hacen guerra espiritual contra la inmoralidad. Mire, de todo eso les voy a enseñar. Yo veo que todas las iglesias cogen y reprenden la inmoralidad, cuando dentro de la iglesia hay un mundo de inmoralidad. Hay inmoralidad. Yo veo que hacen guerra contra Mamón. Pero muchos de los que pelean y sueltan mis finanzas son un poco de ladrones. No honran a Dios, no honran a sus pastores, no honran sus iglesias. De hecho, no honran ni sus casas. Porque muchas veces cogen y se roban la plata de la casa para irse a jugar billar, para irse a jugar o a tomar en cerveza. Y eso, mis amados hermanos, es un pecado gravísimo. Y es una mala praxis de la guerra espiritual. Si usted va a hacer guerra, usted debe estar dispuesto a sacar a su enemigo fuera de usted, fuera de su casa. Y aquí es donde a muchas personas no nos gusta que nos digan las cosas. Pero a veces vamos a tener que sacar de nuestra casa a nuestra propia familia, o vamos a tener que salir nosotros. Voy a volver a repetir esto. O yo salgo de mi casa o mi familia sale de mi casa. Pero usted no puede estar haciendo guerra espiritual y siendo alcahuete. Está bien que usted no tenga opciones. Quiero hacer la claridad. Está bien que usted no tenga opciones. Le toca por alguna razón. Le toca. Pero yo creo que cuando uno es radical, Dios le da la salida. Hermano, Dios le da la salida. A mí no me vengan con el cuento que es que aquí me tiene. Si el diablo la tiene así, lo tiene así, hermanitos, porque usted se la dejó montar del diablo. Así de sencillo. Pero usted va a tener victoria para salir adelante. Usted va a tener el conocimiento, la facultad, la unción para salir adelante, para vencer en esa guerra. Pero si usted está atrofiado por el diablo y está arrinconado, y el diablo lo tiene como si usted fuera un ratoncito y lo tiene con la escoba arrinconado, hermano, usted está en un grave problema, porque usted no ha podido tomar una decisión. Porque la guerra es así. La guerra es de esta manera. O yo, como hijo de Dios, me determino a dejar y abandonar y atacar lo que me hace, lo que me aleja de Dios, lo que me roba la paz, lo que me roba la bendición, cueste lo que cueste.
Y cueste quien cueste. Cueste quien cueste, hermano. Pero no porque es el primo, no porque es la hermana, no porque es la mamá. Yo no les estoy diciendo que vayan y oren para que se mueran. Yo les estoy diciendo de hacer oraciones radicales, de entrar en guerra, y guerra que cueste, hermano. Y que le dé victoria a pesar que pase lo que pase. Que caiga quien tenga que caer. Quien se duela, quien se tenga que doler. Yo le decía algo a alguien hoy. El problema no es Dios. El problema no es la iglesia. El problema no es su familia. El problema es usted. Porque su corazón es soberbio, es altivo y necesita un martillazo directo al corazón. Pero nosotros, cuando vemos que es nuestro hijito, que es nuestro papá, que es la mamita, nosotros nos retenemos de orarle a Dios: Señor, haz esto contundente con mi casa. Haz esto contundente con mi familia. Haz esto contundente con mi hermano, está en la calle, Señor, yo no quiero que se pierda. Pero hacemos guerra contra las drogas y peleamos contra la drogadicción, contra la promiscuidad, contra la prostitución, contra el adulterio, contra la pobreza, contra la ruina, contra el fracaso. Hacemos un montón de guerras, si se puede decir así, y comenzamos a levantar oración, oración, oración: sal fuera diablo, y las iglesias se convirtieron en un show en que se dice sal fuera diablo, pero el diablo está sentado en la mitad de la iglesia, entronado, diciendo: a ver si me logran sacar. Porque los cristianos nos acostumbramos a que la guerra es una gritería, es declarar y decretar, pero no accionar. Si yo, como guerrero profético, yo no tomo decisiones, si yo como guerrero profético no soy radical, si yo como guerrero profético no me acciono en el poder de la palabra, a ejecutar los diseños de Dios sobre la tierra y sobre mis enemigos, yo voy a tener una victoria, pero no un éxito. Yo voy a ser un Saúl que va a volver de la guerra y va a decir: yo traje esto porque el pueblo me obligó. Y usted va a decir: Señor, yo hice guerra, pero ¿cómo yo iba a decirle a mis hijos que si no dejaban el pecado se fueran de la casa? Si ticos los niños tienen 20, 22, 25, 27, 30 años, ¿cómo les voy a decir? Son hombres, son muchachas mayores de edad, que no trabajan, que si trabajan los humillan a ustedes. Pues perdóneme, usted no puede hacer guerra cuando usted es víctima, cuando usted está amarrado, cuando usted está secuestrado por sus propios torturadores. Y usted quiere hacer guerra espiritual contra eso espiritual, pero no quiere accionar contra lo físico que manipula lo espiritual. Y esto me muestra que Israel conquistó los territorios que Dios les prometió, pero por no tomar decisiones radicales, hermano. Mire, si usted tiene que... Mire, ay, Señor, ábreles el entendimiento, por favor. Es mejor andar solo en la vida. Escúcheme. Es mejor andar solo en la vida que no mal acompañado. Es mejor, mire, la palabra del Señor da una promesa. Mire, aunque mi papá y mi mamá me dejen, con todo Jehová me va a recoger. Es una promesa. Se junta y se suma con: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Si usted cree en Jesucristo, así su papá, su mamá, su abuelito, el perrito los dejen, con todo Jehová lo va a recoger. Pero cuando usted no toma decisiones, cuando yo no tomo decisiones, cuando yo empiezo a orar: fuera diablo, fuera las drogas, fuera la inmoralidad, pero no me acciono en mi casa para que las drogas no estén en mi casa, para que la inmoralidad no esté en mi casa, para que no me persiga el pecado, entonces yo voy a ser víctima de mi enemigo después. Usted y yo tenemos que sacar a nuestro enemigo del territorio. Usted y yo tenemos que sacar al enemigo del territorio. No podemos, hermanos, no podemos seguir diciendo que somos hijos de Dios y creyendo que Dios no es capaz, porque usted está en una grave ilegalidad. Y será entonces el infierno quien le enseñe que Dios es real,
Usted no puede entrar en guerra espiritual, invocar a Cristo, invocar a Dios, cuando su fe está puesta en otras cosas. Yo no puedo ser un guerrero. Mire, anoche ocurrió algo. A mí siempre me ocurren cosas, diría yo, fantásticas. Ayer nos invitaron a almorzar con mi esposa a cierto lugar y fuimos. Y pasamos la tarde allí y ya en la noche me llamó mi tía para decirme que para pedirme oración por mi Sagrada Madre, o si no, para echarla a la clínica porque tuvo una crisis en su estómago y dice que estaba inclinada, no se podía enderezar y sentía que todo esto se le iba a reventar aquí en la boca, lo que llaman ustedes la boca del estómago. Y no se podía enderezar y bueno, ya cuando empecé a escuchar los gritos de ella por allá, pues yo dije, la cosa es grave. Entonces yo dije, y de hecho, momentos antes, yo había estado compartiendo con la familia que estábamos, yo les había estado diciendo, mire, esta guerra, porque empezaron a preguntar y empezamos a hablar, y me gustan esos espacios porque hablamos de Dios. Y comenzamos a recordar cómo habíamos ganado esta guerra, cómo habíamos orado, cómo habíamos intervenido, Dios que nos había hablado, y habíamos hablado de la fe. Y yo les dije, primero la oración. Primero la oración. Mire, si Dios no obra, el médico ¿qué va a obrar? Si es que en las manos de Dios estamos. Y estábamos en esas cuando me llaman. Y me llama mi tía y me dice, papi, su mamá se enfermó, está muy mal, ella grita del dolor, no se puede enderezar, siente que se va a reventar su estómago y llora. Y claro, cuando escuchaba de fondo, pues ya me preocupé porque pues mi mamá se le notaba que estaba muy mal. ¿Qué hacemos? ¿La clínica? No, señora, vamos a orar. Vamos a orar. Porque yo creo en el Dios de la vida. Yo creo en el Dios de la salud. Y empecé a orar, mire hermano, a mí no me tiembla si yo estoy en su casa y me toca orar, hermanito, con la pena del que esté, con pena y delante de quien esté, yo no tengo problema. Porque yo soy un guerrero. Al igual que usted. Y me suelto en oración y en guerra espiritual por teléfono. En la distancia. Mi tía, mis primos, la esposa de mi primo, todos orando, todos guerreando. Señor, vamos a orar. Vamos a orar. Llegó un momento y no le pasaba y seguía gritando. Y vea esto, les dije, ¿paramos la oración y se va para la clínica? ¿O seguimos orando? Decisiones. Decisiones, hermano. Decisiones. Y mi mamá, que yo la he cogido y le he dicho, mire, uno no tiene por qué entregarse en las manos del diablo a través de la medicina. Perdóneme, no le estoy diciendo que la medicina es del diablo, pero el diablo utiliza la medicina para amarrarlo a usted. Y quedan esclavos por años de un medicamento, quedan esclavos por años, hermano, de un médico o de una clínica o de un hospital. Y comenzamos a orar y a soltar y a liberar el estómago de mi mamá, que era el colon, que era la gastritis, que era la... A mí no me importa lo que fuera. Es que el diseño de Dios es perfecto. Y guerreamos, mire hermano. Ellos ya habían orado, ya le habían dado remedios, ya habían otra vez orado, y desde luego que algo tendría que haber servido. Pero mire, yo creo que se tiene que escuchar en el cielo y en la tierra la oración de un guerrero. Pero un guerrero marcado por Dios. Y esos son ustedes. Ese soy yo. Guerreros marcados por Dios. Y comenzamos a orar. Mire, la oración duró 15 minutos por teléfono. Y el Señor me dio un diseño. Mientras orábamos y guerreábamos. Y le dije, toca que ella haga esto. Y lo hizo. Y descansó. Y se le desinflamó el estómago. Y pasó bonita noche. Hoy estaríamos allá en el hospital. Porque los médicos lo matan a usted. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que un hijo de Dios profesa a Cristo y guerrea por la salud, entre comillas, pero va y dice, ay, es que Cristo, el que murió en la cruz, ay, el que resucitó, ay, es un inservible que no me puede sanar el estómago. Y el diablo dice, ay, qué bonito, me encanta cuando vienen a las manos de un tercero, porque el Cristo que profesan no les sirve. Y ahí negamos la fe, y ahí se mueren los milagros. ¿Está entendiendo lo que le digo?
tenemos que sacar al enemigo de nuestro territorio. Tenemos que sacar al enemigo de nuestro territorio. Si usted no saca al enemigo de su territorio, usted va a ser víctima del enemigo. Si usted no saca al enemigo de su territorio, su enemigo, perdón, sí, ese enemigo usted va a ser víctima de ese enemigo. Todo esto lo vamos a estudiar en esta serie que titulé Guerra Espiritual de Alto Nivel. Guerra espiritual de alto nivel. No es gritar. No es solamente decir, diablo, yo vengo en contra de ti, me cueste lo que me cueste. No, eso no es guerra. Una vez un hermano que conocemos hizo una oración así. Uy, hermano, la embalada que nos metió ese hombre. Porque llegó el diablo a acabar hasta con el nido de usted ya sabe. Uy, hermano, ese hombre, pero hermano, y era un intercesor. ¿Usted por qué hizo esa oración? Si esto es una guerra, muerte, y nos toque como nos toque. Se murió una profeta, casi nos morimos nosotros. Mejor dicho, ni para qué les cuento. Porque estamos mal entrenados. Pero usted va a comenzar a ser entrenado. Usted a partir de ahora va a comenzar a ser inteligente en la intervención de la guerra espiritual. Mire por último, capítulo 3. Bueno, usted puede ahí leer la muerte de Josué, es una rememoración, la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Aquí ya es la introducción a lo que habíamos estudiado de los jueces. Aquí ya se empieza a presentar el círculo vicioso de Israel. ¿Cuál era? Adoraban a Dios, luego adoraban a un ídolo, caían en pecado, caían bajo presión del enemigo, se levantaba un juez, la liberación del juez y volvían al arrepentimiento. ¿Sí? Y ese era el círculo vicioso de los de Israel. Pero terminemos el capítulo 3 desde el versículo 1 al 6. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. A todos los que no le hicieron guerra a Canaán para sacarlos de allí, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, me perdí. Los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban ¿En dónde habitaban? ¿En medio de quiénes? Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Nosotros entramos en guerras espirituales para orar por nuestros hijos, para que ellos no se metan con la mujer equivocada, pero le vemos una zángana o le vemos un zángano a la muchacha y no se lo espantamos. Ay, no, porque ella, ay, pobrecita, ella lo quiere. ¿Cuál lo quiere? Si usted sabe que ese hombre, esa mujer no es para él o para ella, usted se tiene que meter en medio. No es que usted es el papá, usted es la mamá. Ay, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Después no pelee. Después no haga guerra. Después no ayune ni pida oración al pastor. Porque muchas veces las guerras que nosotros iniciamos son solo bla, 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 bla. En el infierno se escucha bla, 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 bla. Pero no hay algo que retumbe el trono del infierno. No hay nada del diablo, no hay nada que haga sacudir las columnas del infierno. Porque nos convertimos en muy buenos habladores. Bla, 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 bla. En el nombre de bla, 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 bla. Y te mando bla, 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 bla. Sal fuera de aquí, bla, 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 bla. Pero eso no es real. Eso se convirtió solo en una palabrería. Pero no hay poder en esas palabras. No hay poder en esas palabras. Si usted tiene que pelear algo, es usted quien tiene que pelearlo. No espere que el pastor ore, el profeta venga, que le imponga las manos. Eso no va a suceder.
Y el pastor que lo haga es porque todavía no ha conocido lo que es bueno. Yo me propuse a no orar por nadie ni guerrear por nadie si ese alguien no pelea conmigo. Porque vienen y le tiran la ropa sucia. Óreme la casa, óreme los calzones, óreme a mi hijo, óreme la casa, óreme el mercado, óreme pastor, óreme, óreme, óreme. Y el pastor dele, y dele, y dele, y dele. Y el hermanito juicioso allá viendo televisión, viendo las novelitas cuando llega a trabajar porque el hermano está cansado. Pero el pastor puede andar de rodillas chupando piso todo el día y toda la noche por usted y el hermanito está cansado. ¿Está comprendiendo? Nadie va a pelear su guerra mejor que usted. Si usted tiene que pelear por algo de su hijo, es usted quien lo tiene que pelear. Si usted va a pelear por su marido, es usted quien tiene que pelear. Yo puedo orar, pero yo no voy a orar con la pasión ni la intensidad suya. Porque no es que usted es la del problema. Usted es el del problema. Yo no. Yo le voy a respaldar. ¿Qué hizo Judá? Él se llevó a Simeón, pero usted lee que fue Judá quien conquistó, quien arrancó, ¿cierto? Y luego bajó Judá con Simeón y fue Simeón quien peleó. Yo puedo tener un respaldo, pero la guerra es mía. La guerra es mía. Por eso no ponga su responsabilidad en manos de otros. No ponga esa responsabilidad en manos de otros, porque eso es un peligro, tanto para esa persona como para usted. Porque esa persona hasta ahora, quién sabe cómo. Y usted va a llevar de la ruma y del bulto simplemente porque usted no quiso orar, porque usted estaba muy cansado, o porque de pronto usted es un buen orador, un buen intercesor, pero no le han enseñado a pelear. Así que hoy introducimos a esta serie llamada Guerra Espiritual de Alto Nivel. Nosotros vamos a entrar a conquistar. Nosotros vamos a entrar con todo, hermano. Y vamos a lograrlo, vamos a hacerlo, vamos a sacar de pronto de ese pensamiento y esa estructura que tenemos de sí, Dios lo puede hacer. No, Dios lo va a hacer, porque aquí hay un instrumento usado por Dios para conquistar, y los enemigos van a ser sacados de mi territorio. El adulterio va a ser sacado de mi casa, la pobreza va a ser sacada y quitada de mi casa, la mentira, la altivez, la soberbia, la pobreza, la enfermedad. Muchos de ustedes pelean, Señor, sáname, pero viven esclavos del medicamento. Dios no le va a poder sanar, hermano, porque es que usted tiene que morir a lo que le reemplaza a Dios. O sea, usted le está diciendo a Dios, o sea, mientras usted, a ver si usted mientras tanto puede sanarme, yo me voy a tomar mis medicamentos porque es que estos me hacen mejor que la oración que yo hago. Guerras espirituales mal hechas. Nos han enseñado que Dios tiene ayudantes. Dios no tiene ayudantes. En la guerra es el todo por el todo, teniendo claro que cuando usted obedece, el todo por el todo es para usted. El todo es para usted. Pero cuando yo estoy mal entrenado en la guerra espiritual, tenemos hoy complicaciones como las que tenemos dentro de la iglesia. Tenemos hoy seres, uy, Dios mío, vea, antier. Yo no sé cuándo fue, antier, el sábado. Por allá un tipo supuestamente cristiano fue a reprender a la alcaldesa que porque es homosexual y que no va a hacer con nuestros hijos, y yo te, ¿cómo era que le decía? Yo te ¿qué? No sé si por ahí Fabián estaba diciendo, leyendo, él fue el que me leyó la noticia. Yo te vengo a reconvenir en el nombre de Jesucristo, porque si tú quieres ser homosexual, pero qué bestia, qué cristiano tan bruto. Y perdóneme, no se me vaya a desconectar porque yo diga la palabra bruto, pero es que perdóneme, no hay otra palabra para describir a este hermanito. Eso no se llama testimonio, eso no se llama celo, eso no se llama autoridad, eso no se llama poder de Dios, eso se llama brutalidad, pero al 100%. Son cristianos que no nos representan. Son cristianos sin fundamentos, sin doctrina, sin entrenamiento. Le dijeron que con irle a nombrar a la alcaldesa o cualquier homosexual, a Cristo, el homosexual va a ser libre. Eso es ser ignorante. Eso no ocurre. No de esa manera. Habrá ocasiones en que sí, yo he visto homosexuales ser libres.
de momento, y Dios los liberta, pero ese no es el diseño siempre. ¿Cómo le voy a ir a decir a un impío que odia a Dios, que odia a los cristianos, que en el nombre de Cristo la viene a reconvenir porque es un homosexual? Eso es ser uno bruto. Él no sabe de guerra espiritual, él no sabe cómo pelear batallas. Él lo único que sabe es ir a poner en ridículo a los cristianos. ¿Está entendiendo? Usted va y le dice a su hijo, deje la fornicación. Sí, eso está bien, pero usted debe accionarse. Ay, Señor, que él deje el pecado, Señor. Ay, pero guardémosle la marihuana acá porque él se pone bravo así se la boto. Yo estoy orando por las drogas y le esconde, le guarda la droguita para que él no se vaya a enojar. Que le queme la casa si es necesario a usted, pero usted no va a permitir que su casa sea guarida de demonios. Tenemos que aprender a pelear. No con el hombre, no con el muchacho, con la muchacha, con el marido. No. Ellos son los que están siendo manipulados por el infierno. Pero usted va a tener que tomar decisiones frente al infierno y frente a los que están siendo manipulados. Eso es una guerra inteligente. Si su hijo, si su hija está entrando o está en los caminos homosexuales, pregúnteme, hermano, pregúnteme un diseño para atraer a ese hijo a los pies de Cristo. ¿Sabe qué dicen todos los homosexuales? Yo no quiero saber de iglesia, porque todos los cristianos dicen, homosexual, de reto Satanás, fuera de acá, porque de fuera espíritu homosexual. No, hermano, así no funciona. No es una guerra sabia, no es una guerra inteligente, es una guerra perdida. Su hijo es drogadicto, borracho, su esposo adúltero, quizá es un fiel esposo, pero se toma el dinero en la cantina. Vamos a tener que ser inteligentes. Así que esta serie es básicamente un entrenamiento profundo, hermanos. Profundo acerca de esto. Acerca de la guerra. Para que usted haga la guerra contundente, victoriosa y exitosa, no victoriosa con consecuencias negativas. ¿Estamos? Quiero ver deditos arriba si está escuchando o escuchó el mensaje y entiende que debemos aprender. Yo creo que hasta que Cristo venga tenemos que aprender. Yo me vivo formando, vivo estudiando, vivo aprendiendo, porque yo quiero conocer más de Él, de sus diseños. Así que si usted está decidido a montarse en esta barca, hoy siendo el primero de muchas, porque yo creo que con este tema vamos a terminar todo el año, pero si usted quiere montarse en este bus, mi hermano, vamos a hacer una oración y le vamos a decir al Señor, Señor, yo quiero aprender a guerrear. Yo quiero aprender a pelear mis batallas. Yo quiero aprender a pelear por mi salud. Yo quiero aprender a pelear por lo que hay en mí, por lo que hay en mis hijos, por lo que tú dijiste que harías. Eleve una oración allí conmigo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus mensajes, Señor, por tus cartas de aliento, de formación, cartas doctrinales, cartas que nos enseñan a caminar contigo, cartas que nos enseñan a vivir esperanzados, pero también a ejecutar esa esperanza. Señor, yo bendigo al pueblo que hoy se conectó. Yo bendigo, Señor, a cada uno y oro para que su espíritu, Señor, sea impregnado de la violencia del reino de los cielos. Que dejemos de ser tan pasivos, tan temerosos, tan miedosos para la guerra. Porque el pueblo de Dios se ha paralizado por el miedo, creyendo que si actúa lo va a perder todo. Mientras que todo, sin actuar, está perdido. Así que yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús y oro para que se active y se libere desde el cielo unción de guerra espiritual inteligente, de guerra espiritual profética de alto nivel pero inteligente. Guerra espiritual que logre hacer descender el reino a la tierra, aplastando las tinieblas que están en nuestra casa, que están en nuestra vida, que están en nuestra familia, que están en nuestros hijos.
Oramos, Señor, esta noche en el nombre de Jesús y reprendemos, Señor, limitamos toda obra de Satanás, toda obra y diseño y plan diabólico para destrozar a tus hijos, para atemorizarlos. Cero intimidación. Yo quiero que se lleve esto en su corazón. Cero intimidación. No se deje intimidar por el diablo. Pase lo que pase, Dios tiene una respuesta. Pase lo que pase, usted tiene victoria en Cristo. Suceda lo que suceda, usted va a obtener la victoria en Jesucristo, porque Jesucristo ya pagó ya hizo un pago por usted. Por su crisis, por su pelea, por su perdición, Cristo hizo un pago para hacerlo salvo, para darle victoria, para darle respuestas, para restituirle, para restaurarle. Dios ya lo hizo. Cero intimidación. No se deje intimidar por el enemigo. Publíquelo en su Facebook, publíquelo en su WhatsApp. Yo lo voy a publicar ahorita. Satanás, cero intimidación. Cero intimidación del infierno. Rechazamos la intimidación del infierno, porque nosotros somos hijos del verdadero Dios. Nosotros fuimos sellados con la sangre de Cristo. Nosotros fuimos sellados con la sangre del Cordero reverente. Y ese Cordero que murió y resucitó como un león para rugir sobre Israel y sobre el mundo entero y sobre nuestra vida y nuestra salvación, ese es el Cristo que está sentado hoy en el trono y que se fundió con usted cuando usted le recibió como Señor. Porque la Biblia dice que nos hicimos un mismo espíritu con Cristo. Amén. Así que, mis amados hermanos, nosotros nos volvemos a encontrar hasta el próximo viernes. Vamos a tener programa los lunes que no sean festivos. Si es festivo no tendremos, pero vamos a tener transmisión de esta serie los lunes en vivo y los viernes en vivo. ¿Listo? Antes lo estaba haciendo de lunes a viernes, pero hermanos, créanme que el tiempo no me da, me estoy fatigando demasiado, estoy muy cansado, yo vivo ocupado todo el día, toda la noche, todo el tiempo, y de verdad que a veces salir de transmisión, atienda gente, vaya y ore, haga aquí, haga allá, es extenuante, y yo también debo cuidarme. Entonces, los lunes y los viernes vamos a tener esta magnífica serie. ¿Listo? Esta magnífica serie la vamos a tener los lunes y los viernes. Guerra espiritual de alto nivel. Amén. Nos vemos entonces el próximo viernes. ¿A qué horas? A las 7 de la noche. ¿Listo? Bendiciones. Bye bye y descansen.